Las Islas Malvinas son un archipiélago situado en la plataforma continental de América del Sur, dentro del sector del mar epicontinental del Océano Atlántico Sur, que Argentina denomina Mar Argentino. La menor distancia de las Islas Malvinas al continente americano se encuentra entre la roca Mintai, al sudoeste de la isla Bauchen, y el cabo San Juan de la isla de Estados Unidos, a 356,4 kilómetros. La principal localidad de las Islas Malvinas es Puerto Stanley o Puerto Argentino. Esta se encuentra ubicada en la costa oriental de la isla Soledad. Según la Organización de las Naciones Unidas, es un territorio no autónomo, cuya potencia administrante es el Reino Unido, ubicado a 12.652 kilómetros de las islas. La soberanía de dichas islas es reclamada por Argentina. Es uno de los 17 territorios en la lista de territorios no autónomos bajo supervisión del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el fin de examinar la situación con respecto a la aplicación de la Resolución 1514 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Jurídicamente, la Organización de las Naciones Unidas lo considera un territorio de soberanía aún pendiente de definición, entre el Reino Unido, que lo administra, y Argentina, que reclama su devolución y a quienes nos pertenece. Dicho archipiélago fue descubierto en 1520, tras pasar por españolas, francesas y argentinas. En 1833 fueron invadidas por el Reino Unido. Por tal motivo, la soberanía siempre fue disputada entre Argentina y los británicos. El 2 de abril de 1982, 3 días después de la movilización en la Plaza de Mayo, alrededor de 5.000 efectivos al mando del general Mario Benjamín Menéndez desembarcaron en Puerto Stanley, la capital de Islas Malvinas, desde entonces bautizada como Puerto Argentino. Los 49 marines ingleses que conformaban la pequeña guarnición encargada de la custodia del archipiélago fueron capturados y trasladados a Montevideo junto con el gobernador Rex Hunt. El general Menéndez asumió como gobernador de Malvinas, aunque para la sociedad argentina la toma de Malvinas fue algo inesperado. El plan militar hacía tiempo que se venía analizando. Gran Bretaña había alertado al gobierno estadounidense cuando la invasión pareció inminente. El gobierno británico de la primera ministra, Margaret Thatcher, se enfrentó a una grave crisis política que provocó la división inmediata del ministro de Asuntos Exteriores, Lord Carrington. Margaret Thatcher, para mejorar su imagen política, decidió liberar las islas y su primer triunfo fue diplomático, pues logró que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas declarara a Argentina país agresor y tuvo el aval incondicional de Estados Unidos y de la Comunidad Económica Europea. Entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, la República Argentina se enfrentó militarmente con Gran Bretaña por la soberanía de las islas. Esta trágica decisión fue tomada por una dictadura que venía ejerciendo el terrorismo de Estado desde 1976. La recuperación de las islas fue considerada justa por una parte de la sociedad que salió a la calle a manifestarse. La nefasta decisión de la Junta Militar provocó la pérdida de centenares de vidas. La derrota fue uno de los hechos que precipitó la salida del poder de los dictadores y abrió las puertas a la transición democrática. Podemos destacar que los soldados argentinos eran muy jóvenes, rondaban entre los 18 y los 24 años de edad, excepciones con algunos que tenían 17 años y en algunos casos no poseían habilidades para usar armamento, a diferencia de los conscriptos quienes habían decidido ingresar al ejército por voluntad propia. Estaban bien entrenados y eran capaces de enfrentarse a esta clase de conflictos.
El apoyo latinoamericano a la Argentina fue casi unánime. Nicaragua ofreció tropas, Venezuela petróleo y Perú aviones de reemplazo. Solamente el régimen de Pinochet en Chile adoptó una posición contraria, concediendo a los británicos suministros y bases para unidades de comandos. Rápidamente se unió un importante destacamento de fuerzas formado por 2 portaaviones y unos 28.000 hombres. Cuando este destacamento inició su viaje de 8.000 millas hasta el Atlántico Sur, se produjo una intensa actividad diplomática por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Alexander Hamilton, el cual trató de convencer a Argentina de que tenía más posibilidades de alcanzar su objetivo, aceptando entablar negociaciones diplomáticas. Pero al fracasar en sus esfuerzos el 30 de abril, anunció formalmente el apoyo estadounidense a Gran Bretaña. Ante la posibilidad cada vez más real de un conflicto bélico, hubo algunos intentos de mediación, entre los que se destacaron el del secretario general de la ONU. Cabe destacar que los soldados argentinos fueron enviados a las Islas Malvinas, sin previo aviso. Por tal motivo, no pudieron informarle a sus familias y amigos. Algunos sectores del ejército poseían métodos para comunicarse, como la tropa de comunicación. Fuerzas aéreas, terrestre, naval no poseían dichos elementos de comunicación. Por tal motivo, debían comunicarse por medio de cartas, donde el superior sería quien revisaría dichos mensajes para ser enviado a sus respectivas familias. El 25 de abril, las fuerzas británicas reconquistaron Georgia del Sur. A comienzos de mayo, tras el despliegue del grueso de las fuerzas en la zona, los aviones de la Fuerza Aérea Británica comenzaron a atacar las posiciones argentinas, en especial a la pista de aterrizaje de Puerto Stanley. Aunque los británicos no lograron expulsar a las fuerzas aéreas y navales argentinas, el submarino nuclear Conqueror fue quien provocó uno de los hechos más dramáticos que la guerra tuvo lugar el día 2 de mayo. Dicho submarino británico detectó, gracias a la información satelital proporcionada por Estados Unidos, al crucero General Belgrano. Mientras navegaba fuera de la zona de exclusión, el crucero fue torpedeado y hundido. La cifra oficial de muertos excedía a los 368 hombres. Poco después, un misil Exocet lanzado por la aviación argentina hundió un destructor británico, el HMS Sheffield. Los británicos se prepararon para un desembarco anfibio en la Gran Malvina, una de las mayores islas del archipiélago, una operación militar bastante difícil. Fuerzas especiales reconocieron la isla para determinar las posiciones de las tropas argentinas e identificar los lugares más apropiados para el desembarco. Mientras tanto, la actividad diplomática continuaba, primero a iniciativa del gobierno peruano y después del secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Una vez más, el gobierno argentino se negó a contemplar las posibilidades de una retirada militar si no se le garantizaba que las negociaciones directas desembocarían en una transmisión de soberanía. El 1 y 2 de mayo del año 1982, los británicos atacaron por mar y aire ingresando por Puerto Argentino y Puerto Darwin. El 6 de mayo, la ONU propone nuevamente el retiro de las tropas, respetando el tratado establecido. El gobierno de Margaret Thatcher lo rechazó. El 21 de mayo, unos días después de que concluyeron los esfuerzos de la ONU, sin que se produjera ningún avance,
las tropas británicas desembarcaron en San Carlos, en la Gran Malvina. El desembarco se llevó a cabo con éxito, pero durante los días siguientes no cesaron los ataques aéreos contra los buques británicos que trataban de desembarcar suministros en tierra. Fueron hundidos 3 buques de guerra y un mercante, el Atlantic Conveyor. Varios helicópteros se perdieron y numerosos aviones argentinos fueron derribados. El principal combate en tierra, después del desembarco, se produjo el 28 de mayo, cuando un contingente británico, formado por 600 hombres, derrotó una guarnición argentina, mayor en número, en Goose Green, en Malvina del Sur, tras un duro enfrentamiento. Tras diversos ataques de ambos países, en la ciudad de Río Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, se sentía el miedo. Escuelas realizaban simulacros donde se pretendía proteger al alumnado de cualquier ataque repentino. Se apagaban las luces en la ciudad cuando oscurecía. No se circulaba en auto, no podía existir luz para no ser localizados por aviones enemigos. Defensa Civil, la policía de la localidad, se encargaba de circular por los diversos barrios para corroborar estos aspectos ya mencionados. Tras los diversos ataques por parte de Gran Bretaña a las Islas Malvinas, se destacan entre los diálogos de vecinos y familiares de los veteranos de guerra anécdotas que marcaron y marcarán su vida. También se destacan sucesos importantes, como la gran cantidad de explosivos que se encontraron en la ciudad, que pudieron hacer contacto con los tanques de YPF que se encontraban en su territorio. Los británicos avanzaron hacia la principal guarnición argentina, que estaba situada en la capital, Puerto Stanley. El 8 de junio se produjo su mayor desastre, cuando el buque de transporte Sir Galahad fue destruido por aviones argentinos en Port Fitzroy. Poco a poco, mediante ataques combinados de artillería e infantería, para acabar con la inminente resistencia argentina, los británicos tomaron las tierras altas que rodean Puerto Stanley. El 14 de junio, la guarnición argentina, a las órdenes del general Menéndez, se rindió. La junta militar que controlaba el poder en Argentina dimitió poco después de la derrota. Las islas fueron fortificadas por los británicos, manteniendo su carácter de colonia, aunque a sus habitantes se les concedió la plena ciudadanía británica. Los combates se intensificaban. Gran Bretaña, el 1 de junio, tomó Monte Kent, a 20 kilómetros del puerto argentino, permitiéndoles ocupar las posiciones argentinas. En ese contexto, llegó a la Argentina el Papa Juan Pablo II. Su visita fue interpretada como un intento del gobierno de que terminara la guerra. El 14 de junio, los 11.000 soldados argentinos se rindieron ante el general inglés Moore. Al día siguiente, Galtieri convocó a la población a la Plaza de Mayo para anunciar la rendición. Porque las Malvinas, como siempre sostengo, es de los argentinos, no es ni de los militares ni de los veteranos de guerra, es de los argentinos. Tenemos una cosa para resolver. Desde 1833 a la actualidad no hemos sabido, no hemos podido, y
pienso que hay que tomar una decisión inmediata porque siguen pasando generaciones, ¿no?, con alguien que está en el patio de nuestras casas y hay que parlamentar con el intruso. ¿Qué vamos a hacer con el patio del fondo de nuestra casa? Pienso que no está planteado así. Pienso que siempre se negocian, no diría a espaldas de la ciudadanía, pero se negocia unilateralmente. El gobierno con la potencia y los ciudadanos como que miramos. No, yo también quiero decir. El mensaje esencial, en todo momento vas a escuchar de todo veterano de guerra, la necesidad es que vamos a recuperar Malvinas por la paz, diplomáticamente, pero esencialmente la van a recuperar ustedes, a nosotros. Cuando hablo de ustedes, hablo de la juventud, que mañana va con este pequeño acto que están haciendo en este momento, ustedes sin querer la están recuperando. ¿Qué significa? Que verdaderamente la lucha comienza desde las pequeñas cosas. Bueno, yo creo que es algo de nosotros y que si no lo peleamos nosotros, creo que nadie lo va a hacer. Y es algo que nos pertenece, no corresponde. Así que yo creo que todos tenemos que hacer algo. Yo creo que el día de mañana, si me toca no estar en este mundo, creo que nadie es eterno. Lo importante en mi vida es que me llevo en el corazón de poder haber hecho algo para mi patria, aunque no hemos podido lograrlo, pero el orgullo de, como argentino, de haber hecho algo. La explosión reían de las bombas, un montón de cosas. Entonces vos hoy te ponías a analizar, a nosotros creen que porque nos dan la pensión y todo eso, hoy por hoy a nosotros nos afecta cualquier cosa. Vos fíjate que yo tengo 52 años y hace un año me detectaron que tenía diabetes nerviosa. La diabetes nerviosa viene por todo. Entonces eso es lo que más nadie supo a nosotros hoy por hoy. Psicólogos no tenemos. En los 73 días que duró la Guerra de Malvinas, fallecieron en el conflicto 649 argentinos, mientras que 1082 resultaron heridos. Ante el impacto de los recuerdos y lo que se puede visualizar en el paisaje de la actualidad, muchas afirmaciones de los excombatientes es que ya no tienen interés de volver a Malvinas mientras la bandera que flamea en esa tierra no sea celeste y blanca. No volvería a las islas, no con una bandera británica y los distintos requisitos que se exigen cuando se es del extranjero.